Hola de nuevo, bienvenido. Hoy vamos a ahondar un poquito más en lo que es WordPress, especialmente en la parte del SEO. Y vamos a hablar de dónde deberías estar colocando todas tus palabras o frases clave. Por si no lo sabías, las frases clave o palabras clave son simplemente términos por los que quieres posicionarte en los buscadores. Si el post que estás escribiendo se trata sobre cómo cocinar pan, entonces es probable que una palabra clave que te interese sea cocinar pan o cómo cocinar pan. Esa es la palabra clave que estamos viendo dónde hay que colocarla. Ahora, la respuesta depende de qué sea lo que estás buscando realmente. Si quieres saber dónde colocarlas en un plugin para SEO o dónde colocarlas en el contenido como tal. Y vamos a responder esas dos preguntas. Pero primero voy a explicarte para qué sirve el plugin de SEO y por qué deberías ocuparte más de cómo utilizas esa palabra en el contenido que en el plugin. Un plugin de SEO como Rank Math o como Yoast SEO lo que hace es utilizar la palabra que tú le estás dando para analizar todo tu contenido y decirte más o menos cómo la estás usando, si deberías utilizarla más, si te falta utilizar la palabra en algún lugar. Eso es más o menos lo que vas a conseguir al introducir la palabra a un plugin de SEO. Sin embargo, ese plugin de SEO realmente no está haciendo nada por ti de forma activa. Por introducir la palabra clave en el plugin, no vas a aparecer más en los buscadores, y por no introducirla no vas a aparecer menos. O sea, realmente no tiene impacto. Lo importante del trabajo del plugin en este aspecto es que te dice más o menos cómo lo estás haciendo. Así que realmente no importa si no utilizas esta función de los plugins, no vas a tener problemas con el posicionamiento. E igualmente utilizar esta herramienta del plugin que te dice cómo estás respecto a la palabra o palabras clave que quieres. El plugin tampoco va a insertar algún código mágico en el código fuente de tu página que te haga posicionarte mejor. Eso no funciona de esa forma. Así que lo que funciona de verdad es que utilices la palabra clave en los lugares donde hay que usarla dentro de tu post o dentro de tu página. Ahora vamos a ver cómo introducir la palabra clave en los plugins. Hay muchos plugins conocidos para el SEO, sin embargo los dos más famosos, los titanes del mercado en este momento, son Rank Math y Yoast SEO. Vamos a ver cómo hacerlo con los dos. Aquí tenemos el Rank Math instalado, vamos a activarlo. Vamos a las entradas y vamos a ver este post que se llama Hola Mundo. Ahora que la página cargó, vas a notar que en la esquina superior derecha aparece una pestañita que no había antes. Esta es la pestaña del Rank Math. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic y aquí ves que dice palabra clave. Aquí puedes escribir la palabra clave que quieras, cocinar pan, y si tienes varias palabras claves también puedes escribir varias. Es así de simple. Y ahí ves que el plugin te va diciendo cómo lo estás haciendo. Te dice que no aparece en el título SEO, que no aparece en la descripción SEO, y tienes que ir cumpliendo con estas alertas que te dan para ir mejorando poco a poco el SEO de tu post. Y cuando haces esto de manera natural, cuando ya sabes lo que estás haciendo y estás acostumbrado a trabajar de forma optimizada para el SEO, todas estas cosas ya las haces de forma natural. No hace falta que te recuerden que tienes que hacerlas. Por eso es que muchas veces no es necesario esto. Sin embargo, es una buena guía y no está de más. No te quita nada el utilizarlo. Ok, ahora vamos
hacia el plugin de Yoast SEO. Vamos a desactivar Rank Math, ya que no puede estar activado al mismo tiempo que Yoast, son incompatibles. Activamos Yoast y vamos de nuevo a Hola Mundo. La pestañita que anteriormente era de Rank Math ahora es de Yoast SEO. Acá arriba en la esquina superior derecha igual. Cuando le damos clic nos aparece esta cajita de texto que dice palabra clave objetivo. Igualmente, si escribes cocinar pan, por ejemplo, aquí el plugin te diría qué más tienes que hacer, qué te falta, si estás utilizando la palabra clave suficiente o no. A mí personalmente me gusta más el plugin Rank Math. Me parece que da recomendaciones un poco más realistas y naturales, ya que algunas veces Yoast nos pide que cumplamos con algunas cosas que no se sienten bien en el contenido y no se ven naturales, y eso es algo que está en contra del SEO. Vamos a instalar nuevamente Rank Math y vamos a hacer los cambios desde ahí, ya que los plugins para SEO facilitan algunas cosas, como agregar el meta title o el meta description. Son cosas que no vienen nativas con WordPress. Ahora, acá estamos. La primera cosa el primer lugar donde debe aparecer la palabra clave que tengas es el título. Acá. Si estábamos hablando de cocinar pan, casero, la palabra clave aparecería tal cual acá en el título. Otro lugar es en el meta title. Eso lo conseguimos acá en la pestañita del plugin que utilices, en este caso es Rank Math, y le das clic acá donde dice vista previa. Ahí se va a abrir una ventanita y aquí arriba tienes el meta title. Entonces ves que actualmente el meta title que tienes sería cocinar pan casero. Lo puedes modificar si quieres. Puedes escribir cómo cocinar pan casero. Lo más importante es que la palabra clave o la frase clave que tengas en mente aparezca tal cual como es y que esté lo más a la izquierda posible, o sea, lo más pegado de esta parte. Luego tenemos el enlace permanente, la URL que va a tener la página es esta, y debería tener también la palabra clave separada por guiones. Es decir, aquí sería cocinar pan casero. Y luego la meta description, que es esta que está aquí abajo, también debe tener la palabra clave. Ya no importa si es al principio o al medio, pero debería tenerla. Aquí escribirías una frase de descripción con la palabra clave cocinar pan casero. Aquí ves que la palabra clave debería ser, mejor dicho, la meta description debería ser de menos de 160 caracteres. Y de hecho lo ideal sería que no supere los 155. Aquí puedes ver que lo que escribimos acá tiene 78. O sea que todavía podríamos escribir un poquito más. Ya hemos visto 3 lugares. Vamos a ver también la URL, puedes verla desde acá en enlace permanente. Te vas de la pestañita del plugin hacia esta tuerca que está acá, que es la pestaña de ajustes de WordPress como tal, y en enlace permanente es que colocas también la URL de la página.
que ya desde aquí dijimos que iba a ser cocinar pan casero, pero también podrías cambiarlo desde acá, realmente da lo mismo. Lo importante es que la palabra clave se encuentra aquí. Luego, es importante también que la palabra clave aparezca cerca del primer párrafo que escribas en la página. Este debería ser una pequeña frase de introducción y podrías decir algo por el estilo como cocinar pan es un arte culinario que hemos venido desarrollando durante toda la historia y por eso hoy te vengo a enseñar una receta casera para que puedas hacer un rico pan casero. En esa frase ahí estamos utilizando la palabra clave. Luego tenemos las imágenes. Las imágenes tienen un atributo llamado alt. Es un atributo que no se ve en la página como tal a menos que la imagen falle. Cuando esa imagen no carga correctamente, lo que se lee es lo que hayamos escrito en el alt. Y lo vemos acá. Elige la imagen y aquí este cuadro que dice alt text. Ese es el atributo alt de la imagen. Ahí debería estar también la palabra clave. Lo más ideal sería que la palabra clave aparezca en la imagen, pero también es importante que la palabra que escribas en el alt se adecue a la imagen. Si simplemente colocas la palabra cocinar pan casero en una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con el tema y simplemente la pusiste para que sea ilustrativa, realmente no te estás ayudando tanto con el SEO. Luego tenemos el contenido. Es importante que la palabra clave se repita varias veces a lo largo del contenido de una forma natural y sin exagerar. No vale, no te ayuda que repitas muchas veces cocinar pan casero de una forma que no tenga sentido y que no se sienta natural, que no se sienta real. Recuerda que tienes que escribir es para las personas que te están leyendo, para tus usuarios y no para los buscadores. A pesar de que si tomamos en cuenta los buscadores, lo que importa es que los usuarios nos entiendan de la mejor forma posible y que se sienta lo más natural para ellos. Así que en el largo de todo tu contenido deberías intentar que la palabra clave quepa, que quede bien en distintas partes para que los buscadores identifiquen que estás utilizando bastante esa palabra y que de eso es que se trata tu post. Y finalmente, el otro lugar donde es indispensable que utilices las palabras clave es en los encabezados. Acá si por ejemplo escribimos cocinar pan, aquí vemos que lo que tenemos es un párrafo, pero podemos cambiar a heading, que es encabezado. Este es un H2. Es importante que todo post tenga un H1 y ese es el primer lugar donde debería aparecer la palabra clave tal cual. Eso quiere decir que si vamos acá a previsualizar cocinar pan casero, ese es el H1 y viene de acá, del título. Este es un H2, es un encabezado que tiene menos importancia que el H1, pero igualmente es importante. Y acá podrías poner igualmente la palabra clave utilizada de alguna forma o alguna variante. Ya que el título es cocinar pan casero, aquí podríamos poner ¿por qué es buena idea cocinar pan casero? Ahí estamos introduciendo la palabra clave en un título, en un encabezado H2. Acá iría el contenido y aquí puede ir otro encabezado que sería ingredientes para el pan casero.
Ya ves que no estamos utilizando cocinar pan casero, pero sí pan casero. Lo convertimos en un encabezado, puede ser H2 o H3, como prefiera. También está H4, mientras más pequeño es el texto, menos importancia tiene. Y lo ideal es ir escalando. Así que, si ingredientes para el pan casero fuera algo que deba ir dentro de este contenido, de por qué es bueno cocinar pan casero, entonces aquí sería un H3. Pero como es algo independiente, como este es un subtítulo y este es otro, que no están relacionados, es un H2. Un ejemplo de cuándo deberías utilizar un H3. Si, digamos que tenemos dos recetas, podemos hacer pan casero común y pan casero vegano. Entonces aquí sería ingredientes veganos, agregamos un encabezado, lo cambiamos a H3, aquí vienen todos los ingredientes y luego los ingredientes tradicionales y también es un H3. Acá podemos ver cuál es la estructura que está teniendo la página. Está el título, que es cocinar pan casero, porque es buena idea cocinar pan casero, ingredientes para el pan casero, y dentro de ingredientes para el pan casero tenemos dos encabezados más, que son ingredientes veganos e ingredientes tradicionales. Luego, si abajo hay otra cosa que no está relacionada con ingredientes, puedes abrir otro encabezado más. Imágenes de pan casero. Digamos que queremos por alguna razón colocar imágenes. Tiene sentido que son H2. La estructura de la página la puedes ver acá. Estos dos H3 están dentro de este H2 y este H2 viene después. Esa sería la forma de utilizar las palabras clave correctamente para el SEO en una página web. Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, tenemos acá el título principal y ese título se va a ver reflejado en el H1 que tengamos en la página. Si por alguna razón no aparece el H1 o si lo ocultamos, como en esta opción de acá de ocultar título, ves que acá ya no aparece en negro sino gris, significa que ya el título no está apareciendo. Tú podrías agregar tu propio título H1. Cocinar pan casero, eliges acá heading y eliges un H1. Siempre es importante que haya un H1, pero solo debe haber uno, nunca más de un H1, ni más ni menos. Como decíamos, porque nos desviamos un poco del tema. El primer lugar donde debe aparecer la palabra es en el título. Debe aparecer también en la URL. Debe aparecer también en el meta title. Este es el título que se le va a mostrar a los buscadores. Y un detalle que es importante mencionar es que esa palabra clave que elegimos es importante que aparezca en el meta title, en la URL y en el H1, en esos tres lugares, que la palabra clave la coloques exactamente igual. La palabra clave debe aparecer de la misma forma en esos tres lugares, en el H1, en el meta title y en la URL, en los tres. En algunos de los elementos, como por ejemplo en el meta title, puedes poner alguna cosa antes o después de la palabra clave, como en el ejemplo que estamos viendo de cómo cocinar pan casero. Pero cocinar pan casero, que es la palabra clave que elegimos como la principal, debe aparecer exactamente igual en el meta title, en la URL,
que la vemos aquí, aparece exactamente igual, y también debe aparecer en el H1, que ya dijimos que es este o este. En esta oportunidad este lo acabamos de desactivar, así que ahora el H1 es este, y aparece exactamente igual que los otros dos que habíamos dicho. También tiene que aparecer en la meta description. Esta es la descripción que van a ver los buscadores, que van a ver las personas cuando ven el resultado en un buscador. Tienen que estar en el contenido como tal, utilizada de forma inteligente, de forma real, de forma natural. Además, también debe aparecer en la palabra, en la imagen que hayamos establecido, o las imágenes. De hecho, es mejor aún si utilizas varias imágenes, porque no todas van a ser compatibles con la palabra clave que tengas. A lo mejor si estás hablando de los ingredientes del pan y una de las imágenes es un pote de harina, entonces lo mejor es que la palabra clave sea un pote de harina o una cazuela con harina. Sea como sea, es bueno que la palabra clave aparezca por lo menos en uno de los atributos alt de alguna de las imágenes. Si es posible que sean más de una, mejor, pero tampoco exageres y tampoco lo hagas de forma que no tenga sentido. Y debe estar, por último, en los encabezados. Acá tenemos un H1, acá tenemos un H2, acá tenemos un H3. No es necesario que esté en absolutamente todos los encabezados, pero sí es importante que todos los encabezados estén relacionados con el tema del que estás hablando. Si estás hablando de cocinar pan casero, puedes hablar de tipos de pan en un encabezado, puedes hablar de tipos de horno, puedes hablar de los ingredientes, puedes hablar del proceso de preparación. Todo eso está relacionado con el tema del que estás hablando. Y eso es lo importante, que todos esos términos importantes estén reflejados en los encabezados. Con esto ya tienes una mejor comprensión de lo que es el SEO en WordPress, de cómo puedes mejorarlo y dónde deberías estar utilizando tus palabras clave. Si el video te fue útil, recuerda suscribirte y darle a me gusta. También puedes compartirlo, y cualquier cosa que quieras decir, úsalo, dilo en la cajita de comentarios que está allá abajo. Nos vemos en un próximo video.